te alabará con mi corazón, te adoraré. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Todo lo que soy te alabará con mi corazón, te adoraré. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al grupo de oración La Gracia de Dios. El tema de hoy, la enseñanza de hoy se llama Recibiendo lo que Dios ya nos otorgó. Los invito a que las personas que no han visto la enseñanza que ha venido dando mi cuñado Juan Carlos Silva sobre Dios creó la humanidad para gobernar. Y la enseñanza que dio la semana pasada mi hermana, que dice, recibe el veredicto de absuelto de toda culpa, les invito a que lo miren y si ya lo miraron, lo retomen nuevamente, porque realmente es una enseñanza bien importante. Tanto lo que ha estado emitiendo Juan Carlos como lo que Yadi, por revelación del Espíritu Santo, también nos entregó la semana pasada. Y hoy vamos a integrar esas dos partes. Hace unos meses, tal vez unos 2 meses, en una enseñanza que di yo que se llama, bueno, no recuerdo exactamente el título, pero es ¿qué es justicia de Dios en Cristo Jesús? Los que la vieron se acuerdan que presentábamos un videíto donde en muñequitos y todo reflejaba lo que era el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a recordarlo un momento. En el Antiguo Testamento, cuando las personas, el pueblo de Israel cometía algún tipo de error, pecado o falta, se presentaba esa persona con un cordero completamente perfecto, lo mejor de lo mejor, ante el sacerdote. Y el sacerdote, primero que todo, examinaba el cordero de que realmente fuera un cordero perfecto. Y luego le decía a la persona que iba a entregar este cordero, al pecador o a la persona que ha cometido el error, que colocara su manito encima del cordero. Y el sacerdote oraba y en ese momento había una transferencia de los errores y faltas que había cometido el pecador hacia el corderito, y el corderito transmitía su perfección, su pureza, su ternura, todo hacia el pecador, o sea, era de doble vía. Y así el pecador quedaba absuelto de sus errores, pero recibía lo que el corderito, a pesar de ser un animalito, traía en bendición sobre su vida. Y explicábamos también, y ahí quedaba la persona absuelta de sus pecados. Y explicábamos también que esa era la tipología de lo que iba a venir a hacer Jesús con su muerte en la cruz, con la salvedad de que este corderito tocaba ofrecerlo cada año y cada cierto tiempo para la redención de pecados, el corderito del Antiguo Testamento, que era el animalito. En cambio, Jesús murió una vez y para siempre para llevar toda esa transferencia de pecados de la humanidad hacia Él, pero también para darnos la contraparte de transferir todo lo hermoso, lo santo, lo próspero, toda la riqueza que Él tiene en todo aspecto, en todas las áreas, hacia nosotros que somos los que hemos creído en Jesús. Entonces, partiendo de ahí, de ese video, si no lo han visto, les pido que busquen la enseñanza porque es muy bonito y es muy diciente. Partiendo de ahí, entonces, vamos a retomar lo que nos dijo Yadira la semana pasada.
El título de su predicación, de su enseñanza fue: Recibe el veredicto de absuelto de toda culpa. Y ella nos explicaba que cuando la persona tiene culpa, consciente o inconscientemente, entra a autocastigarse, porque se cree que es merecedor de castigo gracias a esa culpa que se ha sembrado en su conciencia, bien sea en su mente o en su subconsciente. La persona se cree merecedora de ser castigada. Y entonces esta persona se autobloquea para recibir las bendiciones. Y es una de las causas por las cuales ve uno personas que han seguido al Señor durante muchos años, que han confiado en Él, que han creído en Él, que lo aman de corazón, que son personas realmente dispuestas para Dios y no reciben bendición. Y no es porque Dios no se las quiera otorgar, de hecho Él las otorgó. Efesios dice que nosotros fuimos bendecidos desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, sino porque la persona eh, se autocastiga y se bloquea para recibir esas bendiciones. ¿Por qué? Por un sentimiento de culpa. Es decir, no está recibiendo lo que veíamos en ese video y que representa a Jesucristo, ese corderito, la transferencia de errores hacia ese cordero que es Jesucristo, recibiendo ese perdón de pecados y declarando, como dice Romanos 10:10, se nos ha declarado ya inocentes. Le cuesta trabajo a la persona. Ese es uno de los motivos por los cuales la persona no recibe. Pero está la contraparte, vamos aún más allá. Puede que la persona en cierta manera ya con la gracia y el favor del Espíritu Santo ha podido irse liberando de esa culpa, porque no es por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que nos va convenciendo y dando convicción de que hemos sido declarados inocentes. Pero entonces falta la otra contraparte, porque acuérdense que en el video no solamente viene la transferencia de errores hacia el Cordero para declararnos inocentes, sino que viene una contraparte en la cual la bondad de Dios y todo lo que está en ese Cordero que es Jesucristo viene sobre la persona, sobre el creyente. Entonces vamos al segundo punto. Ese es el primer punto. El segundo punto, y ahí nos vamos a todos los que nos ha venido enseñando Juan Carlos desde hace ya 4 o 5 sesiones anteriores. Él nos ha hablado de que Dios creó la humanidad para gobernar. Adán y Eva y la humanidad fue creada para gobernar en todos los ámbitos y los diferentes reinos establecidos en la tierra. Entonces eso lo vamos a enlazar y vamos a ir a Romanos 5:17 y lo voy a leer en nueva versión internacional. Dice: porque si la transgresión de uno, y ahí se está hablando de lo que cometió Adán, si por la transgresión, voy a cambiarlo, por la transgresión de Adán, por o sea, por Adán reinó la muerte, mucho más, y hago énfasis, eso está en Romanos 5:17, repito, mucho más reinarán en vida. No dice que reinarán cuando estemos allá en la eternidad, cuando hayamos muerto, eso ya lo sabemos por la salvación que está asegurada, sino hace acá la claridad, mucho más reinarán en vida por medio de uno, y ese uno es Jesucristo. Los que reciben, hay una condición, reinarán en vida los que reciben, aquellos que reciben. ¿Y reciben qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, fíjense que acá no nos está poniendo para condición para reinar el hecho de cumplir, no cumplir, ser perfectos. Nos dicen simplemente reciban el regalo de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En esta parte del video, donde vemos la transferencia de la persona de sus errores hacia el Cordero, que ya dijimos que es la tipología de Jesucristo, está hablando de la justicia. O sea, la justicia fueron ya transferidos y ya esa justicia quedó declarada inocente la persona. Pero entonces, ¿cuál es la abundancia de la gracia? Porque acá nos habla de dos cosas. El don de la justicia, que es cuando hay la transferencia hacia el corderito, pero nos habla de la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia es esa recontraprestación de todo lo que tiene Jesús, es transferido a favor nuestro. Entonces son dos cosas diferentes que van juntas. Entonces muchas veces el creyente no reina en vida porque se siente culpable y entonces no recibe, o si recibe, recibe la parte de la justicia donde se cree, donde se
considera ya inocente y no merecedor de ser castigado, pero no recibe la contraparte en la cual es merecedor de la gracia, del favor, de los regalos de todo lo que Jesucristo transfirió en la cruz, de que es bidireccional, de nosotros hacia Él, cargando nuestros pecados, declarando inocentes, y ahí es la parte de la justicia, pero viene la abundancia de la gracia, que es cuando Él derrama sobre nosotros todo lo que es la prosperidad, la sanidad, la salud, la paz, la restauración, el rejuvenecimiento, la bendición a todo nivel. Entonces, ahí es donde vemos enlazado que esa parte que Juan Carlos tanto nos ha hablado de que Dios creó la humanidad para reinar, fue recuperada por Jesucristo, y lo dice Romanos 5:17, reinarán en vida. Pero acuérdense que debemos recibir, la única condición es que recibamos en humildad esa abundancia de la gracia y el don de la justicia. Otra de las causas que he visto y que muchas veces le ha preguntado a Dios, le decía, Señor, ¿por qué no reciben? ¿O por qué no recibimos? O recibíamos, porque ya a medida que he avanzado en el conocimiento de la gracia y de todo esto que les estoy compartiendo, se los comparto porque yo he visto la gloria de Dios en mi vida, cómo al recibir de esa gracia empieza uno a avanzar, 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 a prosperar, y me refiero no necesariamente, no solo la parte económica, sino la prosperidad integral, que es lo que Dios nos quiere y nos ha regalado. Y eso está, entonces, una de las cosas que el Señor me mostraba, aparte de lo que ya nos expuso muy claramente, lo que es la culpa, es el hecho de que la persona quiere recibir con sus propios esfuerzos, cumpliendo las normas. Entonces ahí nos vamos a Romanos 10:3. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 10:3, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, pues no entendieron la forma en que Dios los hace justos o inocentes a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos o inocentes ante Él, tratando de cumplir la ley. O sea, es muy claro que esta es otra forma que bloquea las bendiciones, cuando la persona todavía está con esa angustia, esa ansiedad en su interior de que tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tratando de cumplir los 10 mandamientos, el hecho de tratar de ser perfecto, de ser bueno en nuestras propias fuerzas, es otra de las cosas que bloquean las bendiciones. ¿Por qué? Porque la condición de Dios, volvemos a leer en lo que decía en Romanos 5:17, es que recibamos la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Son regalos que Él ya nos otorgó. Y les tengo una buena noticia, a veces uno se confronta mucho con eso y se afana diciendo, pero entonces, ¿cómo recibo esa gracia si hay esa culpa y hay ese deseo de ser perfectos por nuestras propias fuerzas? Les cuento que es un proceso. Es un proceso en el cual Yadira, Juan Carlos y yo llevamos más de 3 años y hemos empezado a recibir y a entender, gracias a tanta eh, eh, estar en intimidad con Dios y todo lo que les hemos venido transmitiendo, a recibir. ¿Por qué? Porque eso se empiezan a derribar a raíz del conocimiento, a raíz obviamente de la intervención del Espíritu Santo, se empiezan a derribar esas fortalezas de pensamiento, de culpa, de autocastigo, de autosaboteo, de sentimientos de no merecer, y del hecho de que tratar ese conflicto en que entra la persona cuando comete un error, de pronto gritó a alguien, de pronto ofendió a alguien, entonces la persona se siente mal y se aleja de Dios y no se siente merecedor. El Espíritu Santo lo va convenciendo a uno que todo eso ya fue pagado, todos esos errores y seguirán siendo pagados por lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que es bajo la gracia del Espíritu Santo que nosotros cada vez nos vamos pareciendo más y convirtiendo más a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y cada vez, acuérdense que somos personas santas que a veces pecamos. Ya no tenemos el título de pecadores, para que no nos demos ese palo que nos impide avanzar y recibir de la bendición de Dios. Paso al cuarto punto. La palabra que está en Mateo, que dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos sean añadidas. Y ahí está marcado dentro de la parte cuando dice que no nos preocupemos por lo que tenemos que comer, por lo que vamos a comer o vamos a vestir. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Su justicia cuál es? Esta, que aceptemos la forma como Dios nos está declarando inocentes, y nos declara inocentes. Romanos 10:10 lo dice claramente, hemos sido declarados inocentes. ¿Por qué?
porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros errores. Entonces, esa es la justicia que Él quiere. ¿Para qué? Para que recibamos todo lo demás sea añadido, o sea, la bendición sea completamente añadida. Entonces, esa era la palabra que tenía, la enseñanza que tenía para ustedes el día de hoy, pidiéndole a Dios y confiando en el poder del Espíritu Santo de que sea renovada nuestra mente cada vez más y esas fortalezas de pensamiento que impiden recibir sean destruidas para que realmente podamos recibir cada vez más y más y más. ¿Bajo qué? Bajo la gracia del Señor. Y les quiero compartir un testimonio en alguna oportunidad personal. En alguna oportunidad, antes de ser revelada esa palabra a mi vida, sobre todo de la culpa y la condenación, asistí a una consulta con una psicóloga por una situación que estaba presentando y era la primera vez que yo estaba con ella. Ni ella me conocía a mí, ni yo a ella, obviamente. Y después de exponerle cierta situación, ella me dijo, tú te estás autosaboteando. Y ella ahí lo que quería decir ya cuando Dios me trajo y con lo que Yadi también nos aclaró esta revelación, entendí lo que ella me quería decir. Y ella lo que me quería decir era, tú te estás frenando para avanzar en la vida. Eso fue hace rato, fue hace unos años. Tú te estás frenando para avanzar en la vida y salir en muchas formas adelante porque te estás autosaboteando tú misma porque te estás culpando. No me refirió la palabra culpa, sino ella me refirió, te estás autosaboteando. Tú eres la que te estás frenando para salir adelante. Y poco a poco fui entendiendo y la raíz de esto era que lo que todos o muchas personas tienen que es culpa y autocondenación y que no ha podido recibir ese veredicto que Dios ya dio de que hemos sido declarados inocentes. Y vuelvo y les comento, esto es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos va cambiando la mente y nos va dando la convicción y esa conciencia, quitando esa conciencia de culpabilidad y colocando esa conciencia de que hemos sido declarados inocentes gracias a lo que Jesús hizo. Y no solamente eso, sino que somos la otra contraparte, merecedores, merecedores de la bendición de Dios, de recibir los regalos de Dios, de recibir el consentimiento, ese apapache de Dios, que no solamente es en paz, en tranquilidad, en gozo, sino en prosperidad, en recibir buenas relaciones, en recibir economía, en recibir reconocimiento, en recibir en honra, en recibir tranquilidad, alegría, risas. Esa era la palabra que tenía para ustedes el día de hoy. Y bueno, si me lo permiten, vamos a orar con base en esta palabra y también vamos a orar por las peticiones que nos han colocado, bien sea por vía WhatsApp o bien sea en el grupo de oración de la gracia de Dios. Padre, gracias. Tantas gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ese equipo perfecto que hiciste tú, tu Hijo Jesús y tu Santo Espíritu. Esa labor estratégica que hicieron para que nosotros, Señor, pudiéramos ser declarados inocentes. Y no solamente haber sido declarados inocentes, sino haber sido declarados merecedores de recibir, inmensamente amados, altamente favorecidos, altamente bendecidos y nuevamente, repito, merecedores. Muchas gracias, Señor. Tú eres el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Tú eres aquel que diseñó ese plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, y que fue revelado después de la muerte de Jesús, Señor. Gracias, gracias, gracias por ello. Y yo te pido, Espíritu Santo, desde el trono del Eterno, que seas tú, que eres nuestro ayudador, el que nos traigas convicción de esta verdad, Señor, de esta verdad. Tú eres el único que nos puede traer esa convicción a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, Señor. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Señor, y en esa autoridad como hija tuya, yo ordeno en el nombre de Cristo Jesús que se derribe toda fortaleza de pensamiento contrario a tu palabra, Señor, contrario a lo que está registrado en Romanos y todo lo que he venido leyendo, Señor, en la enseñanza del día de hoy. Derribo, Señor, y llevo toda cautividad, todo pensamiento cautivo
cautivo que impide ver la gloria de Jesucristo y lo que fue otorgado a nosotros mediante el sacrificio en la cruz del Calvario, yo lo llevo cautivo a la obediencia que Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario, esa obediencia que lo llevo a muerte de cruz. Todo, toda oposición, todo bloqueo mental, todo entenebrecimiento mental que impide que esto sea revelado es quitado ahora mismo en el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Y declaro bajo el poder del Espíritu Santo que son iluminados los ojos del entendimiento, tanto de la mente como del corazón, para que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Y mis hermanos y todos los que están escuchando mi voz, empiecen a recibir de toda la gracia y la bendición que tienes reservados para ello. Y como decía Yadira en la enseñanza anterior, reciban la restitución que Dios ya quiere darles de todo lo que les fue quitado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo declaro que cada persona que escucha mi voz empieza a recibir, a recibir, a recibir, a recibir todo lo que está dispuesto y escrito en el libro de la vida para cada uno de ellos, Señor, y para mi vida también. Los bendigo en tu nombre, Señor. Yo desato sobre ellos el pan de vida que solamente te puedes dar. Te doy gracias porque nos has guardado, Señor, nos has protegido y nos has bendecido, Señor, en esta etapa de contingencia del COVID-19, Padre de la Gloria. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque estamos bajo la protección de la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Y coloco en este momento ante tu presencia, Padre de la Gloria, a mi prima Lucía, Señor. Intercedemos por ella, Señor. Ella desea un cambio laboral, Padre de la Gloria. Tú eres el que abre puertas y cierra puertas. Yo te pido en unidad y bajo el poder del acuerdo con mis hermanos, que seas tú abriendo esa puerta especial donde tú la vas a bendecir, a prosperar, donde ella va a disfrutar su trabajo y va a recibir una remuneración más que justa, Señor, por él. Yo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se abra el camino para que ella pueda salir del sitio donde está y ingresar, Señor, al sitio que tú ya le tienes. Dale la paz, la fortaleza y tranquilidad y ordeno en el nombre de Cristo Jesús ángeles poderosos trabajando día y noche, 24/7, a favor, Señor, de la apertura, Padre de la Gloria, de la apertura y de que ella pueda poseer lo que tú ya tienes dispuesto en bendición para ella. Te pedimos también y colocamos ante tu presencia, Señor, a Francisco Mancera, Padre. Gracias, gracias, gracias. Tú lo sacaste, Señor, de cuidado intensivo, lo sacaste de este hospital donde presentó tantas complicaciones y tú lo sacaste avanti. Y tú haces tu obra perfecta. Y en ese orden de ideas envío una palabra de sanidad sobre toda secuela que haya quedado, sobre la infección de COVID-19 en la vida de él. Toda secuela se disuelve por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. En el nombre de Jesús envío una palabra de sanidad. Ordeno el soplo del aliento del Santo Espíritu Divino, tal como tú no lo permitiste, Señor, en Ezequiel, que le diste permiso a Ezequiel para, no solo permiso, le ordenaste que ordenara el soplo del aliento de vida de tu Santo Espíritu, Señor, sobre esos huesos secos. De esa misma manera me acojo a esa autoridad y a esa ordenanza que tú has dado y envío el soplo del aliento de tu Santo Espíritu del norte, del sur, del oriente y del occidente sobre los pulmones y todo el organismo de Francisco Mancera. Y desato pan de vida que eres tú, Señor, sobre la vida de él. Te doy gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho, pero también por lo que vas a hacer. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén.